Seguimos con los ejercicios correspondientes ahora a la unidad 4, a la semana 4, y en específico con estos ejercicios de ajustes, de manera puntual, ajustes de menú. ¿Por qué se les llama ajustes de menú? Hay dos tipos de ajustes en Photoshop. Unos son los ajustes de la barra de menú y otros son los ajustes de la ventana de capas, que veremos en otros ejercicios más adelante. Los ajustes de menú nosotros los vamos a tener siempre en nuestra barra de menú, en la opción de imagen y en la opción de ajustes. Aquí podemos ver algunos: brillo y contraste, niveles, curvas, etc. Ahorita vemos unos ejemplos de cómo aplicar los más utilizados. No podemos ver todos. Hay una variedad muy amplia de ajustes que incluso en algunos ejercicios iremos checando algunos que a lo mejor no vamos a ver ahorita. Y ahorita vamos a ver normalmente los que la gente más utiliza para editar sus fotografías. Pero estos son los ajustes de menú: intensidad, tono, saturación, etc. Y los ajustes de capa son los que tenemos acá abajo. En nuestra ventana de capa, nosotros ya vimos algunos rasgos de esta ventana de capa, ya vimos por ahí los efectos de capa, etc. Y aquí tengo un icono que es el de crear capa nueva de relleno o ajuste, que son los conocidos como ajustes de capa. Si se fijan, están muchos de los mismos que están ahí arriba: degradado, niveles, curvas, tono, saturación, etc. Ya iremos viendo cuál es el uso en específico de estos. Ahorita vamos a ver los de acá arriba. Vamos a abrir una serie de imágenes para poder ver los ejemplos. Vamos a trabajar dos ejercicios que ustedes van a tener que hacer en su máquina y guardarlos para tener que subirlos a la plataforma, que va a ser el ejercicio de ajustes de menú 1 y el de ajustes de menú 2, que ahorita les voy a decir cuáles serían. Pero miren, en general vamos a ver rápido esto. Los ajustes de menú me van a permitir poder modificar o editar una imagen en relación a algo que yo quiera o cambiar de ella o transformar en relación de aplicar alguna textura en ella, o por ejemplo quitarle el color, desaturarla, convertirla a blanco y negro, etc. O incluso modificar color cuando le quiero cambiar el color a algo. Hay varias opciones para hacer eso. Por ejemplo, tengo esta imagen. Esta imagen, normalmente nosotros cuando abrimos una fotografía, regularmente nosotros a simple vista no podemos ver si la imagen tiene buenos ajustes de colores, buenos niveles, si está bien balanceada, si está opaca o no opaca. A veces nosotros abrimos una imagen y pues la vemos bien, pero nosotros podemos cerciorarnos si la imagen se le puede arreglar algo o no. Y vamos a checar esas opciones que podemos nosotros modificar desde los ajustes. Por ejemplo, esta imagen que está en la carpeta de contenidos de la unidad, por ahí deben de ver la carpetita de las imágenes, la van a abrir y por ejemplo miren, si yo quisiera checar si puedo modificar o incluso mejorar la apariencia de esta imagen, voy a hacer lo siguiente. Fíjense bien, me voy a ir al menú imagen, voy a irme a ajustes y por ejemplo en esta imagen en particular voy a utilizar el que se llama niveles. Me abre esta ventana. Esta ventana, ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir modificar los ajustes de una imagen. Los niveles y varios de los ajustes que tiene Photoshop se van a poder modificar en relación a tres tonos que la imagen siempre va a manejar, que son los tonos oscuros, que son los medios tonos y los tonos claros o iluminaciones, como Photoshop los conoce. Aquí están ejemplificados en esta gráfica. Por ejemplo, estos son los tonos oscuros. Si se fijan, yo los modifico y me altera los tonos oscuros de la imagen. Estos son los tonos medios, que de igual manera puedo modificar. Y estos son los tonos claros, que me permiten modificar únicamente los tonos claros de la imagen. Puedo editar los tonos en específico que yo considere que necesito balancear para que la imagen se vea mejor. Pero también tengo otra opción diferente. Por ejemplo, normalmente esta barrita tiene que tener un balance entre tonos y aquí vemos que no la tiene. Por ejemplo, fíjense cómo aquí hay un espacio entre los tonos claros, una separación que hay, este espacio, y aparte acá en los tonos oscuros también la vemos. Normalmente cuando una imagen nosotros la vemos así, quiere decir que la imagen está mal nivelada. Y para tener una imagen nivelada, de preferencia lo que se debe de trabajar son los tonos oscuros y los tonos claros, porque balanceando esos automáticamente se nivelan también los tonos medios. Pero también hay otra forma de poder trabajar estos ajustes y este es un ejemplo de ello.
Si no lo queremos hacer manual, o sea que de aquí nosotros tratar de arreglarlo y tantearle a la vista cómo voy a arreglarlo, podemos hacerlo por medio de canales, niveles. Me permite poder arreglar una imagen por medio de canales y la forma sencilla es esta. Aquí vemos que hay un canal RGB, porque la imagen que abrí es una imagen en RGB. Pero fíjense cómo me voy a ir. Aquí tengo el canal de rojo, el canal de verde, el canal del azul, que son los canales, o los colores que componen el modo RGB, que ustedes ya lo vieron por ahí en el tema de modos de color. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir el canal del rojo. Y fíjense cómo lo único que voy a hacer es, estos espacios yo los voy a cerrar. Este para acá y este para acá. Ahí. Ahora, me voy al canal de la verde, hago lo mismo. Este para acá y este para acá. Aquí justo donde empieza la gráfica a levantar, aquí lo voy a dejar. Y ahora me voy a ir al canal del azul y hago lo mismo. Este lo jalo hacia acá y este lo jalo hacia acá. Ahora, vean la apariencia de la imagen. Vean el cambio total que tiene. Aquí lo podemos ver porque tengo una previsualización. Y fíjense cómo estaba. Y fíjense cómo en relación a contrastes y color mejoramos total y absolutamente la imagen. Así estaba, así está. Aquí ya me puedo ir al canal de RGB y fíjense cómo ya no hay espacios. Y yo aquí pues de manera, tanteando a vista, puedo mejorar la apariencia del tono piel, modificando un poco los tonos medios para que el café no se vea muy intenso. Y listo. Aquí tengo la imagen totalmente mejorada. Esto es por medio de canales. Esta es una buena opción. Vamos a checar otra imagen de las que tenemos aquí. Por ejemplo, esta. Bueno, miren, vamos a irnos. Voy a seleccionar esta de manera puntual. Porque esta la voy a hacer igual. La voy a hacer con niveles. Esta también va a estar ahí en su carpeta de contenidos. Miren, me voy a ir a imagen, me voy a ir a ajustes, me voy a ir a niveles. Pero ahora tengo, para que una imagen se vea mejor, a veces es bueno que la imagen tenga mejor contraste, o sea que los tonos oscuros se vean un poquito más oscuros y los claros se vean un poquito más claros. Eso le da un poquito de mejor apariencia a la imagen. Y una manera de crear contrastes rápidos con niveles es por medio de estos goteros. Si se fijan, son 3 goteritos. Es un gotero en negro, un gotero en gris y un gotero en blanco. Y yo les acabo de mencionar, la manera rápida de crear un mejor balance de niveles es modificando los tonos oscuros y los tonos claros, porque automáticamente eso balancea los tonos medios. Entonces, ¿qué se trata de hacer? El gotero negro, yo voy a dar clic a alguna zona de la imagen, la más negra que yo considere que yo veo aquí. Puedo tener varios puntos. Miren, por ejemplo, acá hay zonas negras, incluso por el cabello aquí debe de haber zonas oscuras. Por ejemplo, aquí a un costado del rostro, estos son tonos muy negros. Yo le puedo dar clic aquí, por ejemplo aquí. Fíjense lo que me hace. Ahora, y fíjense cómo reduce estos espacios. Ahora, voy al gotero de los blancos y las zonas más blancas o una zona blanca que yo vea aquí, es a la que yo le voy a dar clic, que bueno, es lógico que está en la ropa, ¿no? Por ejemplo, yo le doy clic aquí y chéquense el cambio impresionante de la imagen. Fíjense cómo estaba, tonos muy pálidos, muy opacos, y fíjense cómo cambia. Mucho mejor en cuanto a la forma en la que se arreglan tonos, contrastes, colores, etc. Y esto únicamente trabajando con los goteros. Fácil. El gotero negro, el tono más negro que ustedes vean en la imagen, y el gotero blanco, el tono más blanco que ustedes vean en la imagen. Y el cambio es impresionante. Aquí lo vemos. Lo pueden practicar con las mismas imágenes que estamos nosotros abriendo. Perfecto. Ahora, esto es en cuanto a niveles. Otro de los ajustes que más se ocupan, es el ajuste de curvas. Y por ejemplo, en curvas, vamos a checarlo con esta imagen de manera peculiar. Me voy a imagen, me voy a ajustes y voy a seleccionar curvas. Curvas trabaja de la siguiente manera. Curvas tiene esta línea. Esta es una forma básica y rápida de arreglar los ajustes, ¿no? Porque curvas tiene otras maneras de trabajarlo, incluso por medio de canales también, ¿no? Pero la manera rápida es esto. Tengo esta línea que atraviesa y curvas maneja los tonos oscuros más o menos a esta altura, los tonos medios a esta altura y los tonos claros, y lo podemos checar. Miren, chéquense cómo si yo le doy clic aquí y genero un punto, fíjense cómo lo que altero aquí son los tonos oscuros, o los aclaro o los oscurezco más, pero son los tonos oscuros.
Aquí son tonos medios, o sea, oscurezco o aclaro la imagen, pero de manera general, al ser los tonos medios. Y acá tengo tonos claros. Entonces fíjense cómo aclaro o oscurezco más cierta parte de la imagen en relación a sus tonos claros. Entonces, sabiendo que aquí tengo tonos oscuros, tonos medios y tonos claros, yo voy a tratar de buscar un mejor balance a partir de los tonos oscuros y los tonos claros. Por ejemplo, aquí doy un clic y empiezo a bajar un poquito para oscurecer los tonos oscuros, para crear un mejor contraste, y doy clic aquí para ir dándole una mejor apariencia en tonos claros de esta manera. Entonces, empiezo yo a balancear que se vea un mejor contraste en relación de tonos medios, perdón, en tonos claros en este caso, tonos oscuros acá, y ahorita van a ver la diferencia. Miren, fíjense, incluso en el tono piel empieza a agarrar tonos un poquito más intensos, y ya moviendo, lógicamente son cambios que yo voy a ver a vista, a percepción, pero fíjense cómo con modificar un poco los tonos oscuros y los tonos claros, la diferencia muy marcada que tiene la imagen en mejora. Fíjense cómo estaba, tonos pálidos, tonos opacos, y fíjense cómo el contraste es marcadísimo. Estaba. Entonces, pues ya aquí yo puedo quitarle un poquito de intensidad a los tonos oscuros para que no sea el contraste tan marcado, etcétera, etcétera. Y vean, fíjense cómo sigo viendo diferencia en arreglar una imagen y otra. Este es el poder trabajar con curvas, ¿sí? Incluso aquí veo yo de manera puntual qué es lo que puedo o no puedo mejorar de la imagen, ¿no? Y fíjense cómo vemos diferencias muy marcadas en ese sentido. Este es otro ajuste muy utilizado en Photoshop, y se van a dar cuenta que, bueno, vamos a ocupar mucho el curvas para aclarar ciertas zonas, etcétera, etcétera, al momento de querer mejorar la apariencia de una imagen. Y aquí lo vemos de una manera muy marcada, ¿no? La diferencia en cuanto a la tonalidad de piel, la tonalidad de los colores, etcétera, es un contraste mucho mejor. Curvas es otra muy buena opción. Tómenlo en cuenta. Hay que practicarlo. Por ahí, si alguien quisiera practicar más un tipo de ajuste en específico, yo les puedo buscar videos tutoriales externos y se los puedo ir cargando a la plataforma. Ahora, vienen otros ajustes por ahí, ¿no? De los más utilizados, de los que más vamos a ocupar, por ejemplo, déjenme, por ejemplo, esta ya la dejamos como ejemplo, ya la voy cerrando para ir quitando imágenes que ya trabajamos. Esta también por aquí, esta ya la modificamos con niveles. Y por ejemplo, hay otro tipo de ajustes. Hay un ajuste en particular que me puede mejorar la apariencia, no de la imagen, sino de un color en específico. Por ejemplo, yo aquí tengo una fotografía de un rostro, y si yo quisiera darle un poquito más de viveza o de tono a la piel, yo pudiera trabajarlo con un ajuste. Me voy a imagen, me voy a ajustes y voy a seleccionar uno que se llama corrección selectiva. Por ejemplo, corrección selectiva es uno de los ajustes que más se utiliza en Photoshop. Y fíjense cómo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo que quiero es modificar únicamente el tono piel. Para eso, este ajuste me permite a mí seleccionar el tono que quiero modificar o el que quiero afectar. ¿A qué me refiero? El tono piel, yo tengo que identificar de cuál de estos tonos deriva. Es lógico que el rosa, el piel y todos esos tonos pues derivan del rojo, no del amarillo, ni del verde, ni mucho menos de los otros, ¿no? Deriva del rojo en específico. Entonces, con el rojo seleccionado, fíjense cómo al mover el cian de esta manera, fíjense cómo afecto únicamente los tonos rojos y los tonos piel. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a mover el cian un poquito, como al menos hacia el cian, como al menos 40 aproximadamente, y después el magenta lo voy a mover hacia los más, y fíjense cómo, miren, empiezo a alterar los tonos piel. Hacia la izquierda son tonos amarillos, hacia acá doy un tono un poquito más vivo a la piel. Voy a poner un más 30 y después voy a mover el amarillo para que el tono piel se vea más piel hacia los más también. Fíjense cómo, miren, agarro un tono muchísimo más real al tono piel. Este amarillo lo voy a poner aproximadamente en el más 50. Y por último voy a darle un poquito más de intensidad con el negro. Miren cómo hago esto, ¿no? O le meto, le quito, le meto un poquito más de contraste y de intensidad. Por ejemplo, voy a subir un poquito más el contraste de los tonos, más o menos calculando como al más 25. Fíjense cómo el cian lo puse en el menos 40. Aquí ustedes pueden modificar qué tanto quieren la intensidad del tono. Por ejemplo, voy a bajar más un poquito al menos 35. Y los demás los voy a dejar así.
Pero fíjense la diferencia, fíjense cómo se ve aquí las mejillas con más color, más ruborizadas, con tonos más vivos. Y fíjense cómo estaba en sí el tono piel en general. Así estaba, tonos un poquito más muertos. Y le damos un poquito de viveza modificando la corrección selectiva. Fíjense cómo está y fíjense cómo estaba. Estaba. Entonces, cuando queremos afectar un tono en particular, corrección selectiva es una muy buena opción. Muy buena opción. Y en esos tonos en particular que quiero afectar son directamente los que yo voy a estar trabajando con este ajuste en específico. Este ajuste se ocupa mucho para ese tipo de detalles. A veces tenemos una imagen, una fotografía de una persona y para poder mejorar ciertos rasgos, esta opción es muy buena. Selecciono los tonos rojos y si yo quiero mejorar un poco los tonos pálidos de piel y hacerlos un poquito más vivos, yo aquí lo puedo hacer directamente. Miren cómo se afectan únicamente esos tonos de manera puntual. Entonces, este ajuste de corrección selectiva es uno de los mejores y de los que más se utiliza para este tipo de detalles. ¿Ok? Ahora, vienen otros ajustes aquí, ¿no? Vamos a ver unos en particular que ya de manera directa me van a afectar. Miren, vamos a ver uno rápido porque este no tiene mucha afectación en cuanto a modificar las opciones del ajuste. Tengo esta imagen. ¿Dónde está? Esta es una imagen muy común, que es una fotografía que se toma cuando tenemos un fondo atrás muy claro y el rostro o la apariencia de la persona queda muy oscura. Lógicamente, bueno, esta persona de la fotografía es una persona de piel morena, ¿no? Pero aún así hay un ajuste que me puede hacer más marcados los rasgos para que el rostro se vea un poquito más digamos, un poquito con más detalle, por llamarlo de alguna manera. O sea, que se vea más el detalle de los ojos, de la nariz. Ahorita van a ver a qué me refiero. Esta imagen por ahí está también en la carpeta y fíjense lo único que voy a hacer aquí en este caso es esto. Voy a ir a imagen, voy a ir a ajustes y voy a seleccionar uno que se llama sombras e iluminaciones. Ese ajuste de manera automática me va a mejorar la apariencia de los detalles de esta forma. Fíjense cómo se ve. Fíjense el cambio inmediato. Fíjense cómo se veía el rostro y todo eso y fíjense cómo se ve. Entonces, para este tipo de detalles, en donde yo tomo una foto y no tengo mal contraste y, por ejemplo, la luz de atrás me hizo que se viera muy oscuro la parte de enfrente de un rostro o algo así, este ajuste es ideal para eso. Me mejora de manera bastante marcada los rasgos del rostro y se ven mucho mejor para poder arreglar esos detalles. Entonces, sombras, iluminaciones es una buena opción de ajustes también ahorita que estamos checando y que por ahí se pueden seguir trabajando. Es una opción muy buena. Ahora bien, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Vamos a trabajar con estas imágenes. Vamos a trabajar primero con esta en particular. Una de las cosas que más se trabaja en Photoshop es el cambiar los colores de algo. Y vamos a ver dos maneras rápidas de poderlo hacer. Por ejemplo, aquí tengo un tomate, ¿no? Vamos a irnos a ajustes, vamos a irnos a un ajuste que se llama primero tono saturación. Esta es una opción muy utilizada para ese tipo de detalles. Esto me cambia los tonos de algo en general, pero fíjense cómo también me cambia los tonos verdes de esta parte del tomate, ¿no? Y yo puedo, al tono que tengo aquí, darle más saturación, quitarle, etcétera. Incluso hasta quitarle tonos de manera general. Pero si yo quisiera cambiar el color en específico del tomate, sin que se modifique lo verde de aquí, tengo una opción aquí que a mí me permite modificar el tono en específico que yo quiero cambiar de la imagen. Lógicamente, si esto es un tomate rojo, pues yo voy a seleccionar los rojos. Y ya una vez seleccionado los rojos, voy a modificar la barra de tono. Entonces fíjense cómo yo puedo poner un tomate morado, un tomate más hacia los azules, un tomate más hacia los amarillos, hacia los verdes. Pero fíjense cómo no cambia ya esto de aquí. Esto se respeta porque yo con este color en rojos estoy indicándole al ajuste que lo único que quiero modificar es el tono rojo y los demás no me los toque. Está muy interesante esta opción. Voy a dejar, por ejemplo, el tomate morado y listo. Fíjense cómo estaba y cómo está. Esta es una muy buena opción. Tono saturación
seleccionando el tono de manera directa que yo quiero trabajar, que yo quiero editar. Si yo quisiera cambiar de una imagen algo que esté en tonos azules, bueno, aquí lo cambio a tonos azules, a amarillos, al tono que yo quiera afectar de manera directa, ¿sí? Esto es una opción muy utilizable. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo rápido para que lo vean ahorita rapidito, porque lo van a entender muchísimo mejor. Por ejemplo, me voy a ir aquí a una carpetita que tengo yo de retoque y fíjense, voy a jalar por aquí, tengo algo que sea diferente al rojo. Por ejemplo, aquí tengo este coche. Lo voy a jalar al documento. Y miren, hagan de cuenta que yo le quiero cambiar el color a este coche. El coche es azul. Bueno, me voy a imagen, ajustes, selecciono la misma opción, tono, saturación. Pero ahora ya les digo, aquí qué tono es el que tengo que afectar para que me cambie aquí el color del coche. O son los azules o los cianes, pero este tono está más directo hacia el cian. Entonces voy a seleccionar cianes y fíjense cómo al empezar a modificar, fíjense cómo cambia el color del coche. Únicamente el color del coche. Entonces, esto es lo que me hace el detalle de tono saturación. Si ustedes quieren un coche un poquito más hacia los verdes, hacia los naranjas, hacia un amarillo, aquí lo podemos modificar y listo. Un ejemplo rápido. Ahora bien, voy a regresar este tomate a como estaba al principio. Ahora, otra opción también muy utilizada es la siguiente. Yo voy a irme a ajustes y voy a seleccionar ahora una que se llama reemplazar color. Esta funciona de una manera muy sencilla. Aquí ya de manera directa voy a seleccionar, fíjense cómo cuando saco el cursor apareció un gotero. Voy a seleccionar de manera directa con el gotero cuál tono quiero afectar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el tono rojo de aquí y fíjense cómo me aparece esto. La tolerancia es qué tanto de ese color yo quiero manipular o editar. Y yo puedo seguir aumentando tonos. Por ejemplo, miren cómo al aumentar quiero que me abarque más los tonos de las orillas para también poder intercambiar un poquito el color. Y le puedo bajar un poquito aquí, miren, de tolerancia, más o menos como al 100. ¿Sí? Y fíjense cómo cuando acá mueva la opción del tono, automáticamente ya cambio el color directamente de la manzana. Entonces, esto es interesantísimo porque aquí ya con el gotero yo puedo seleccionar el tono directo que quiero afectar y listo. Lo voy a poner en este verde, por ejemplo, un verde más chillante, un verde más limón, con este azul. Fíjense cómo digamos que me respeta brillos, sombras, etcétera, etcétera. Es una opción muy factible y muy utilizable para este tipo de detalles que son, repito, los cambios de color. Fíjense cómo no me afectó esto que está en verde. Al seleccionar únicamente el tono que yo quiero afectar, modifico después la opción. Miren, lo voy a repetir. Ajustes, reemplazar color. Selecciono primero el tono. Puedo ir subiendo un poquito la tolerancia y después aquí con este gotero de más, fíjense cómo queda un poquito grisáceo la orilla de la manzana. Bueno, yo puedo irle dando por unas zonas para que aumente un poquito más el tono, ahí está, y después ya mover la opción del tono y fíjense cómo cambia a un azul el color de la manzana. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un primer ejercicio. Lo que vamos a hacer es modificar, digamos, el color de uno de estos vestidos. Van a abrir esta imagen y con la opción de tono, saturación o reemplazar color voy a modificar, por ejemplo, este vestido yo lo quiero en color rojo. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Si yo selecciono tono, saturación o reemplazar color y yo doy clic a un tono de cualquiera de los dos vestidos, posiblemente corra el riesgo de que me cambie el tono de los dos, porque si se fijan, aunque no son el mismo color exacto, son tonos muy similares. Entonces, para yo poderle cambiar el tono a un vestido y el otro dejarlo como está, yo necesito limitar lo que quiero editar. Limitar quiere decir que, por ejemplo, con una herramienta de selección, yo voy a empezar a seleccionar, estoy utilizando aquí el lazo poligonal. Miren, voy a empezar a seleccionar alrededor de este vestido, que es el que quiero afectar, de esta manera. Me voy por acá y voy a cerrar más o menos, fíjense cómo aquí me cercioro que, bueno, abarque el tirante, que abarque cierta parte del vestido, que es únicamente lo que quiero editar.
Y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Este es el que van a entregar como una muestra de una aplicación de alguno de los ajustes. Lo que van a hacer es, por ejemplo, seleccionar la imagen de ajustes. Yo creo que aquí va a aplicar más reemplazar color. Y fíjense lo que va a pasar. Con el gotero selecciono el tono. Y después yo voy a ir midiendo en la tolerancia qué tanto o qué tono quiero afectar. Porque fíjense, si le subo de más, corre el riesgo que se empiece a ver el tubo y los brazos. Yo tengo que cerciorarme y tener cuidado que únicamente se vea la zona del vestido, que es la que quiero yo modificar. Entonces lo que van a hacer aquí es ustedes manejar la tolerancia sabiendo que únicamente lo que quieren cambiar de color es el vestido. Por ejemplo, en mi caso, fíjense cómo ahorita voy a empezar a afectar. Les dije que esto lo quería en un rojo real, y lo que vamos a hacer es modificar el tono. Miren, el tono lo voy a empezar a cambiar, y fíjense cómo cuando lo empiezo a mover un poquito hacia la derecha, ya entro a tonos rojos. Acá entro a otros tonos azules, miren qué bonito se ve, en cuanto a tonos muy reales, porque fíjense cómo afecta nada más el color. O bueno, miren, este tono se ve bien, lo podemos dejar en estos tonos, pero dijimos rojo real. Fíjense lo que voy a hacer, voy a buscar un tono que podría ser este, el tono más 40, pero yo quisiera un rojo un poquito más vivo, sin exagerar la saturación. Bueno, aquí voy a mover la saturación un poquito más arriba, y fíjense cómo el vestido agarra un tono un poquito más intenso, más interesante. Yo lo voy a dejar más o menos con una saturación en donde yo considere que el cambio es aceptable. Y fíjense cómo estaba, y fíjense cómo está. Fíjense la modificación del color. Le voy a dar OK y voy a quitar o deseleccionar. Voy a modificar el vestido. Cámbienlo al color que quieran, siempre y cuando el tono se vea como un tono real. Y esta imagen la van a guardar como un archivo con cierto nombre, como archivo JPG, para subirlo a la plataforma como la evidencia de el tema de ajustes de menú. ¿Ok? Este es uno de los dos que van a subir. Vamos a subir dos. El siguiente lo vamos a ver ahorita en el siguiente video.